Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y los invito a seguir trabajando en este espacio que busca acompañarlos y complementar lo que están llevando a cabo sus maestras y maestros. Aprovecho este espacio para recomendarles, como siempre, que observen diariamente las medidas de higiene, como el lavado continuo de manos o el consumo de alimentos frescos y saludables. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que colaboramos todos. Y hablando del conocimiento, tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio Campos Jurado, quien se encargará de dirigir esta sesión. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Como bien dices, el conocimiento lo construimos entre todos. Y para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para disfrutar de nuevos aprendizajes. Alumnas y alumnos que cursan el primer grado de educación secundaria. La sesión se llama Fíjate en el modo, porque nos vamos a centrar en los modos verbales, un concepto muy importante para toda la creación del lenguaje, pero particularmente para la creación de los reglamentos. Por ello, les pido estar muy atentos al desarrollo y hacer las anotaciones respectivas. Recuerden anotar todas aquellas palabras que desconozcas para que posteriormente investigues su significado y vayas formando un banco de palabras para ampliar tu vocabulario. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión sobre modos verbales son tu cuaderno de notas, tu reglamento escolar, bolígrafo o lápiz, tu libro de texto de lengua materna, donde deberás ubicar el contenido. Les recomiendo tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema, para resolverlas después con su libro de texto y con la reflexión sobre los retos que se propongan. En un reglamento escribimos cómo entendemos el mundo y cómo queremos que sea, y esto lo hacemos con el fin de mejorar como sociedad. Pero, maestro Antonio, ¿nos puede explicar por dónde debemos empezar para construir los reglamentos? ¿Qué es lo primero que debemos saber? Por supuesto, Leslie, la mayoría de nuestras acciones y conductas están reguladas, es decir, que tienen que seguir ciertas reglas. Estas reglas van cambiando y por eso los reglamentos se tienen que ir actualizando y reescribiendo, y los verbos son elementos esenciales para ello. Leslie, antes de adentrarnos en el aprendizaje esperado, recuperemos conocimientos. Les propongo regresar sobre las características y posibilidades de los verbos para que les sea más sencillo redactar y precisar aspectos de esta sesión. Los verbos son palabras que expresan acciones, estados, procesos, emociones, actitudes, como correr, amar, pensar, caminar, cantar, reír, etc. Los verbos son cruciales para poder crear oraciones y enunciados. Con ellos se construyen no solo las frases más sencillas que usamos todos los días, sino los diversos textos que empleamos y que ustedes conocen también como poemas, cuentos y ensayos. Y por supuesto, también nuestros reglamentos. Y es muy importante aprender a identificarlos en las distintas oraciones. Leslie, ¿me puedes ayudar a leer las siguientes oraciones? Claro que sí, maestro. Llega puntualmente al salón. Lee en voz baja dentro de la biblioteca. Cuida el mobiliario escolar. Como se dieron cuenta, en el primer caso la acción es llega. En la segunda, identificamos que lee es la acción que hacemos. Y por último, cuida es la acción que se hace por cuidar el mobiliario. Es fácil identificarlos, ¿no creen? Como lo notaron, los verbos definen procesos y acciones. Por eso son tan importantes al momento de escribir un reglamento, ¿no? Porque precisamente el reglamento sirve para decirnos lo que podemos y no podemos hacer. Exactamente. Los verbos pueden cambiar el sentido a una oración. Al ver un verbo, hay que fijarse cómo está escrito, a quién se refiere la acción, es decir, si la realiza quien habla, como en yo voy a la biblioteca, por ejemplo, o si la realiza aquella persona o elemento a quien se habla. Como en tú vas a la biblioteca. Exacto. O de quién se habla. Ella va a la biblioteca. Perfecto. Es persona que se identifica yo, tú, ella, él, nosotros, etc. Se conoce como persona gramatical. También hay que fijarse el tiempo gramatical en el que se ocupa el verbo, si es pasado o presente. Por ejemplo,
Y el número, es decir, si la acción la realiza un elemento o persona, es decir, si está en singular, como en yo voy a la biblioteca, o si la realizan varias personas o elementos, en plural, ellos van a la biblioteca. Pongamos otro ejemplo en una indicación, como los alumnos deberán atender las indicaciones de seguridad. Deberán indicar una acción que realiza alguien de quien se habla, que denominamos tercera persona, plural, porque nos referimos a los alumnos e indica una acción que se realizará después de que se emite un texto, por lo que el tiempo gramatical empleado es futuro. Sin embargo, hay formas de los verbos que no refieren estas categorías que acabo de mencionar. Me refiero a las formas en gerundio. ¿Puedes darme un ejemplo de gerundio, Leslie? Claro, maestro. Estudiando, corriendo. ¿También serás capaz de darme ejemplos de participios? Claro que sí, maestro. Escrito, dicho y autorizado. Perfecto. Participio y gerundio, si te fijas, no indican por sí mismos las personas o el número gramatical. Escrito no me dice quién lo escribió ni cuándo. Lo mismo pasa con los verbos terminados en ar, er o ir, que llamamos infinitivos, como caminar, correr o abrir, dado que en su forma no especifican la persona gramatical. Se dice que el infinitivo es el gerundio y el participio son formas no personales del verbo. Los verbos en infinitivo, como verán, se utilizan ampliamente en los reglamentos y otros textos normativos. Maestro Juan Antonio, ¿entonces quiere decir que los verbos en infinitivo no tienen conjugación en tiempo verbal? Así es, Leslie. No se encuentran conjugados en ningún tiempo y no indican una persona gramatical específica, por lo que da a entender que todas las personas deben acatar las normas en todo momento. En pocas palabras, se puede decir que son indicaciones que se dirigen a un público indeterminado. Los verbos en infinitivo se pueden usar para mencionar derechos y obligaciones. Veamos un ejemplo de un reglamento escolar. Leslie, ¿me ayudarías a leer este extracto de este reglamento? Por supuesto, maestro. Son obligaciones de los alumnos. Acatar todas las obligaciones de las autoridades. Concurrir con estricta puntualidad a sus clases. Asistir a clases todos los días. Como habrán notado, este reglamento, los verbos son acatar, concurrir y asistir. Como ya vieron, terminan en ar e ir y así resulta muy sencillo identificarlos. Al usar el infinitivo, la acción se considera que no tiene un principio o fin y se puede aplicar a todos los destinatarios, pues no hay una especificación personal gramatical. Todo esto lo da el verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo, en pocas palabras, están sin conjugar. Así es, pondré un ejemplo más en los derechos del alumno. Artículo 1. Son derechos de los alumnos recibir la enseñanza de acuerdo con sus planes y programas de estudio, utilizar las instalaciones, el equipo y el mobiliario de institución, establecer y fomentar el diálogo con las autoridades educativas del plantel. Creo que nos queda más claro con los ejemplos y ya visualizamos que los infinitivos tienen terminación en ar, er e ir. Y efectivamente no están conjugados. Entonces, ¿con ello podemos ya redactar nuestro reglamento? Mira, Leslie, debemos echar mano de otros elementos para que redactemos de la mejor forma nuestros reglamentos escolares, pues al momento de redactar podemos establecer diferentes maneras. Por ejemplo, mejorar la convivencia escolar es diferente a mejoren la convivencia escolar. En estos ejemplos, la redacción tiene similitud. Sin embargo, el verbo es la diferencia, porque no es lo mismo mejoren que mejorar. Entonces, el primer ejemplo podemos observar que el verbo está en infinitivo, que puedo identificar por la terminación ar, pero en la segunda forma de redacción es diferente. El verbo está conjugado en presente. ¿En presente? A ver, un ejemplo en presente sería ¿los niños mejoran la convivencia escolar? Sí, lo que pasa es que tenemos más de un presente. Eso suena interesante, maestro. ¿Cómo es que hay más de un presente como en la ciencia ficción? No, a ver, me explico.
Los verbos conjugados, además de indicar tiempo, indican modo. Maestro Juan Antonio, ¿qué es eso de modo? Leslie, los modos verbales sirven para revelar las actitudes y las opiniones del hablante ante lo que se dice, así como lo que pasa con los distintos presentes. Los verbos conjugados incluyen esta valoración cuando los usamos. En el español existen 3 modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo expresa la acción del verbo como real. Es el modo que el español tiene para las cosas verídicas y factuales. El subjuntivo expresa la acción del verbo como irreal, posible, dudoso, es algo hipotético. El imperativo expresa mandatos o obligaciones. Para que les quede más claro, diremos que los modos verbales suelen ocuparse para la construcción de reglas y leyes, como bien lo mencionas, y se elige uno u otro para establecer claramente la forma en que deben comportarse los individuos en determinado contexto. Esto con el fin de hacer que sus acciones no perjudiquen a otros. También señalan cuáles conductas no son adecuadas, pues ocasionan conflictos. Profesor, ¿podría explicarnos más sobre el aprendizaje esperado para que les quede más claro a todos? Claro, Leslie. Pero antes, les propongo un reto. Para ampliar su conocimiento sobre los modos verbales, les propongo analizar cómo los usamos en la redacción de las normas que regulan nuestras conductas. La elección de los modos verbales que verán darán precisión a su manera de redactar y les permitirá tener una noción más clara para darle sentido y coherencia a la regla. Es por eso que es de gran importancia apoyarnos de los modos verbales, siguiendo pasos como los que aquí plantean. Mira, Leslie, les propongo que, primero, identifican la conducta o problemática que desean abordar. Después, vean cuáles son las posibles soluciones para que todo el colectivo o grupo social puedan convivir en armonía. Por último, redacten tomando en cuenta cuál es la mejor elección de los modos verbales: indicativo, subjuntivo o imperativo. ¿Pudieron hacerlo? Más o menos, maestro. No me quedó tan claro lo del modo. No te preocupes, veamos el siguiente caso, que nos servirá para comprender más los modos verbales. Les pido a todos que pongan mucha atención. Así, se les facilitará más la elaboración de los reglamentos. Conducta detectada. Detectamos que algunos alumnos, por diferentes circunstancias, no son puntuales para tomar sus clases y muchas de las ocasiones son acciones reiteradas. Solución. Esta actitud identifica una problemática: que no se están aprovechando los horarios para el aprendizaje. Se propone una regla para que pueda apoyar a la comunidad para evitar esta conducta negativa. Para ello, se requiere respetar el horario. En consecuencia, vamos a proponer una regla que nos facilite terminar con la problemática. Regla por redactar. Aquí la redacción puede plantear diferentes opciones según el modo verbal que elijamos. Veamos las siguientes reglas y analicemos detenidamente cómo está redactada cada una. La norma o regla. Indicativo. El alumno respetará el horario designado para sus clases y receso. Imperativo. Respeta el horario de clases y receso. Subjuntivo. Los alumnos que no respeten el horario de clases y receso serán sancionados. Las 3 dicen lo mismo, maestro. En efecto, Leslie, podemos notar que son similares. Sin embargo, el uso de los distintos modos verbales provocan ciertos ajustes en la redacción, y esos cambios permiten matizar la forma en la que los entendemos las reglas. Veamos en el primer caso. Mencionábamos que el modo verbal indicativo expresa la acción del verbo como un hecho real o que seguramente se llevará a cabo. Podemos observar que el verbo es respetará y se encuentra en futuro, y la redacción da por hecho que se efectuará la acción. El alumno respetará el horario designado. En el modo imperativo observamos el verbo es respeta y que la redacción da a conocer un mandato, una obligación, una orden. Esta orden llega de forma directa.
Por último, el verbo subjuntivo indica una situación hipotética, es decir, se plantea que en el caso de que se dé la conducta negativa, ya se ha previsto un mecanismo para corregirla. Esto es porque para quienes redactan la norma es importante prever que puede darse una conducta indebida, en este caso, la impuntualidad de los alumnos. Por eso leemos: los alumnos que no respeten el horario de clases y receso serán sancionados. Podemos ver similitudes entre la redacción. Sin embargo, los modos verbales permiten enfocar distintos elementos en la redacción de la norma y con ello matizar o adecuar qué se pretende comunicar en ella. Maestro Juan Antonio, es decir, si hay similitudes, pero cada modus verbal indicativo, subjuntivo e hiperactivo nos genera una intención diferente al plasmarla como regla. Tienes mucha razón, Leslie. Todos hemos utilizado los modos verbales, pero no forzosamente hemos reflexionado sobre su uso y los matices de significado que generan. Espero que esta explicación ayude más al momento de redactar reglamentos y que podamos emplear esta reflexión sobre los modos verbales en otros textos que se emplean en la vida cotidiana. Leslie, ¿qué te parece si para reforzar lo anterior los invito a realizar un ejercicio más y podremos diferenciar el modo indicativo del subjuntivo y del imperativo? Esto nos ayudará al momento de redactar nuestro reglamento. Veamos. El verbo es estudiar, infinitivo. Leslie, ¿me puedes apoyar leyendo los siguientes enunciados? Claro que sí, profesor. Juan estudiará para el examen, futuro indicativo. Es necesario que Juan estudie para el examen, subjuntivo. Juan estudia para el examen, hiperactivo. Como lo habrá notado, el verbo en los tres casos es estudiar. En el primer ejemplo, se encuentra conjugado y en tiempo futuro. Estudiará, lo que establece que la acción se considera como algo real y que realmente va a ocurrir en un momento posterior al punto en el que se dice el enunciado. El segundo enunciado también se refiere a algo que aún no se realiza y por tanto nos transmite una idea de un tiempo posterior. Sin embargo, aquí se usa un presente de subjuntivo. Este modo nos transmite la idea de algo posible. Finalmente, el verbo de la tercera oración está en imperativo. Es una orden. Juan, estudia. El imperativo siempre remite al momento actual en el que se reciben las indicaciones e indica que ese mismo momento se debe atender. Es muy importante que en la redacción y en su lectura recuerden ubicar el verbo de los modos verbales: indicativo, imperativo y subjuntivo. Ahora les propongo realizar rápidamente un reto, por lo cual les pido leer y establecer una relación de columnas. Indicativo, imperativo, subjuntivo. Es necesario que los alumnos conozcan su reglamento escolar para la convivencia. Conoce tu reglamento escolar. Es importante para la convivencia sana. El alumno conocerá el reglamento escolar para su convivencia con sus compañeros. ¿Listos? ¿Pudieron hacerlo? Veamos cuáles son las respuestas correctas. La primera opción nos da una situación que se plantea en un futuro. No es un hecho ni se ha realizado el momento de escribir la norma, por lo que su sentido es hipotético y corresponde al modo verbal subjuntivo. La segunda redacción nos muestra una obligación, una orden directa, por lo tanto es imperativo. Nuevamente, el modo verbal indicativo es aquel hecho que se lleva a cabo, y en este ejemplo da por hecho que se concretará en un futuro, por lo que corresponde al modo indicativo. Consolidemos algunos de los elementos vistos en los verbos en infinitivo, para que nos quede claro la terminación ar, er e ir, y que se encuentran en impersonal. Veamos el siguiente ejercicio. Lean y completen las siguientes oraciones utilizando verbos en infinitivo. Inciso A. A todos sus compañeros de clase y de la institución. Inciso B. Evita en los pasillos para evitar un accidente. Inciso C.
puntualmente a la escuela, así como a las clases. Inciso D. Y preservar el mobiliario de la escuela y del salón. Como podemos observar, los verbos son respetar, correr, llegar y cuidar. Estos verbos se encuentran en infinitivo, es decir, que no están conjugados. Las formas de redactar dependen entonces de lo que buscamos en la regla, y para redactar nos ayudamos de los modos verbales y los verbos en infinitivo. Me parece que es más claro, maestro. Creo que ya, manos a la obra, podemos comenzar a redactar nuestro reglamento. Sí, pero antes les sugiero que, para ampliar la información sobre la práctica social del lenguaje, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Participa en la escritura de un reglamento para enriquecer más lo que aprendimos aquí sobre sus características. También les sugiero llevar una bitácora de aprendizaje, en la cual identifiquen sus avances y sus oportunidades para enriquecer más sus aprendizajes. Por último, les pido que en casa completen las siguientes oraciones. Sean explícitos en sus respuestas y compártanlas con toda su familia. En esta sesión aprendí. Algo útil que aprendí fue. Con esta actividad me sentí. Me interesa profundizar en. Pongan mucha atención a sus respuestas, que éstas sean lo más sinceras posibles y los ayuden a reflexionar en los temas en los que necesitan trabajar más. Pues bien, en esta sesión aprendimos sobre los modos verbales y cómo estos nos ayudan a realizar una correcta redacción de nuestros reglamentos para poder plasmar de manera precisa qué es en lo que deseamos que se lleve a cabo. Así es, Leslie. Pero antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un último reto, ahora que ya comprendieron el uso correcto de los modos verbales. Para ello, les pido que realicen lo siguiente. Redacta las reglas usando los diferentes modos verbales: indicativo, subjuntivo, imperativo. También puedes usar la forma de infinitivo. Compártelas y enriquece tu redacción. Puedes apoyarte del siguiente cuadro para realizar la actividad y recuerda siempre darte la oportunidad de disfrutar tu aprendizaje. Antes de retirarme, les pido que brinden lo mejor de ustedes. Les agradezco su atención y les invito a que continúen aprendiendo. Y por supuesto, que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. Compañeras y compañeros docentes, bienvenidos a las pausas activas. En esta ocasión vamos a realizar una pausa activa encaminada a favorecer la coordinación de los niños, movilizando la mayor parte de segmentos corporales. Bien, les vamos a explicar un poquito de qué trata esta pausa. Vamos a iniciar desde un movimiento muy básico, que es una marcha en su lugar. Esta marcha puede ser sostenida por el tiempo que decidamos. Pueden ser segundos, puede ser casi un minuto. Y vamos a combinarla ahora con un aplauso. Este aplauso puede ser al frente, puede ser a un lado, puede ser a otro o puede ser alternado. Muy bien, eso lo podemos mantener durante un tiempo. Ahora vamos a cambiar y a la señal del profesor
vamos a avanzar hacia adelante un poco o hacia atrás un poco según la indicación que este nos dé. ¿Bien? Entonces vamos a avanzar al frente aplaudiendo. Y ahora a la señal cambiamos hacia atrás y el aplauso puede ser hacia atrás. A la señal vamos adelante y a la señal vamos atrás. Estos cambios pueden ser tan rápidos como el maestro o la maestra lo decida, acelerando en cuestión de velocidad de ejecución. Muy bien, partiendo de ese movimiento básico que es una marcha y es un aplauso, vamos ahora a complicarlo un poquito más, vamos a hacer un movimiento diferente. Ahora vamos a colocar manos en la cintura y lo que vamos a hacer es separar y juntar las piernas. Únicamente este movimiento con los brazos y con las manos. A esta altura, separamos, juntamos. Bien, separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Este movimiento lo podemos acompañar de un aplauso, que sería en este caso la indicación de la maestra o del maestro para realizarlo. Pudiera ser, separo el aplauso, junto al segundo. Separo, junto. Separo, junto. Y lo podemos ir haciendo más rápido. Bien, ahora combinando este movimiento de separar y de juntar piernas a la indicación del maestro o de la maestra, vamos a añadir otro movimiento que van a ser las palmadas en dirección al frente, puede ser arriba. Bien, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Separamos, aplaudimos al centro, juntamos piernas y aplaudimos arriba. Separamos al centro, juntamos arriba. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Conforme el alumno lo vaya dominando, entonces lo podemos ir haciendo más rápido. ¿Bien? A estos movimientos básicos que hemos demostrado en esta pausa activa, le podemos dar tantas variantes como se le ocurran al maestro o la maestra. Agradecemos tu atención, maestra y maestro, y seguimos en este proyecto de pausas activas. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. Los hoyos negros se encuentran en el espacio y atraen todo lo que está a su paso como si fueran una aspiradora gigantesca y superpotente. Son tan increíblemente poderosos que se tragan hasta la luz. Sí, esa energía que hace visible todo lo que nos rodea en el universo. Son como esos ogros de los cuentos de los niños que todo lo engullen a causa de su insaciable apetito. Los hoyos negros nacen de la muerte de una estrella de masa colosal. Cuando una estrella lo suficientemente grande llega al final de su vida, se repliega sobre sí misma atraída por su propio núcleo. Es el mismo principio de gravedad que nos atrae hacia la Tierra, pero hacia potencias increíblemente más elevadas. La estrella resiste por algún tiempo mientras quema hidrógeno. Pero cuando este se agota, la atracción hacia su núcleo la aspira hasta formar un hoyo negro. Ya está. El hoyo negro atrae todo. Polvo, succiona piedras y absorbe todo cuanto se encuentra en su camino. Incluso otros hoyos negros como el mismo. Con lo que se va haciendo más grande y más grande y más grande y... ¿Te has fijado cómo se va todo al desagüe cuando destapas un lavabo? Existe la teoría de que un hoyo negro avienta lo que se traga por una salida que podríamos llamar hoyo blanco. Ambos extremos conectados por un pasillo conocido como agujero de gusano a través del cual, se intuye, es posible viajar en el tiempo. Aunque por el momento esta idea no exista más que en teoría, ha inspirado a artistas y escritores para imaginar historias tan increíbles como este fenómeno del universo que habitamos. Dicen que caballo anca de pollo al hoyo. ¿Será el hoyo negro? Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharacherías. Secundaria primer grado. Matemáticas. Fraccionando las cosas. Estimadas alumnas y alumnos, les damos la bienvenida a una lección más de Aprende en Casa 2.
La colega que me acompaña es la maestra María del Carmen Reyes Alberto. Y él es mi colega, el maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta sesión. En esta lección daremos continuidad al estudio del aprendizaje esperado. Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. Iniciemos. En algunos casos, reutilizaremos la recta numérica o segmento de ella para ubicar fracciones y poder compararlas visiblemente. Un ejemplo claro de lo anterior son las disciplinas deportivas, en particular el salto triple de longitud, el cual podemos ver cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Cuando presenciamos esa disciplina, no podemos ver de forma precisa los resultados de cada atleta, pero sabemos cuando uno supera al otro al mirar la marca que dejan en la arena. Y es hasta el momento en que se realizan las mediciones que podemos conocer las fracciones de metro que aventaja a un competidor de otro. Por ejemplo, en el salto observamos cuando un atleta salta 2/3 en la arena y cuando otro llega a la mitad de la arena. Entonces, consideremos que el primero superó al segundo. Como lo dice mi colega Carmen, ubicar fracciones en la recta numérica nos facilita ver su posición y relacionarlas con algunas magnitudes. Otro ejemplo en donde observamos la aplicación de lo anterior son los circuitos en las carreras, donde podemos ver parte de los recorridos hechos. Pero, ¿cómo ubicar en la recta numérica las fracciones? Veamos el siguiente video. ¿Cómo ubicamos fracciones en la recta numérica? Para ubicar fracciones en una recta numérica se divide la unidad de acuerdo con las partes que nos indica el denominador de la fracción que se requiere ubicar. Veremos 2 casos. Empecemos con el primero. Ubicaremos fracciones propias, que son aquellas donde el numerador es menor que el denominador y se ubican entre 0 y 1. Hagamos un ejemplo. 2/7. En este caso, dividiremos el entero o la unidad en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la recta numérica, observamos las fracciones que quedan de la siguiente manera. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 y 7/7, o un entero. Para ubicar 2/7 contaremos las divisiones desde 0, 1 y 2. Hemos encontrado el punto de la recta, 2/7. El otro caso son las fracciones impropias. Hagamos un ejemplo, 7/2. Todos los enteros los dividiremos en 2 partes debido a su denominador. Y empezaremos a contar desde 0. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2. Vamos a contar desde el 0. El número nos indica el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hemos encontrado el punto de 7/2. Esto está resultando muy enriquecedor. Veamos otros ejemplos. Los invito a que resolvamos el siguiente ejemplo. Como pueden identificar en la siguiente herramienta, tenemos una recta numérica en la parte inferior, que está dividida en 5 partes por cada unidad, entre el 0 y el 12. Ahora nos piden representar sobre la recta la siguiente fracción propia, 3/7. Y como cada unidad en la recta numérica está dividida en 5 partes, lo primero que debemos hacer es dividir cada unidad en 7 partes iguales, como indica nuestro denominador. Procedamos. ¡Listo! Ya dividimos cada unidad. Ahora, para obtener 3/7, debemos empezar a desplazar el punto de referencia de nuestra recta desde el 0,
el número de pasos necesarios a la derecha para llegar a 3 séptimos. Contemos juntos. 1, 2, 3 séptimos. Le damos clic a corregir y corroboramos nuestro resultado. Muy bien, es correcto. Hagamos un ejercicio más. Observen que colocaremos el punto que representa la fracción impropia de 42 quintos. Veamos primero, ¿en cuántas partes está dividida cada unidad? Son 8. Esas porciones no son útiles para este ejemplo. Debemos dividir cada unidad en 5. Empecemos. Bien, ya son 5 partes. Ahora solo basta contar 42 porciones desde el 0 hasta llegar al 42. Comencemos. ¿10 partes? 20, 30, 40, 41, 42 quintos. Verifiquemos. Muy bien. ¿Qué pasaría si queremos saber qué atleta recorrió más que otro en alguna carrera? Tendríamos que hacer una comparación entre los datos representados como fracciones. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Observemos el video para ver el procedimiento. En este video veremos cómo se comparan fracciones. Vamos a analizarlo. La fracción es un número y sus componentes son el numerador y el denominador. Una vez que conocemos el nombre de los componentes de la fracción, compararemos fracciones que tienen el mismo denominador o el mismo numerador y visiblemente compararemos cuál tiene mayor orden de magnitud con respecto a la misma unidad de referencia. Vamos a empezar con la primera pareja, donde tenemos 4 séptimos y 3 séptimos, es decir, cada barra está fraccionada en 7 partes iguales, de acuerdo con el denominador. Lo que nos ayudará será resaltar 4 de ellas en la primera y 3 en la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 séptimos. Y de la segunda 3. 1, 2, 3 séptimos. Aquí podemos ver o notar que el segundo bloque que cubre 3 séptimos es menor que el primer bloque que tiene por superficie 4 séptimos. Esto se identifica si las comparamos. Para este caso, nos vamos a auxiliar de los símbolos de mayor que y menor que. Recuerden, el signo mayor que abre hacia la izquierda y el signo menor que abre hacia la derecha. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Siempre se leen de izquierda a derecha al momento de comparar fracciones. Entonces, diremos 4 séptimos es mayor que 3 séptimos. En la siguiente pareja, notamos que las fracciones tienen numeradores iguales, pero denominadores diferentes. Recuerden que el denominador nos indica en cuántas partes está dividido nuestro entero o la unidad. Aquí nos indica 7 y aquí 4. Como 3 séptimos ya se resolvió en el ejemplo anterior, es más fácil resaltarlo. 1, 2, 3 séptimos. Y en la siguiente 3 cuartos. 1, 2, 3 cuartos. Aquí identificamos fácilmente la fracción mayor. En este caso es 3 cuartos y se lee. 3 séptimos es menor que 3 cuartos. Para el último ejemplo, resaltaremos 2 cuartos y para el otro 3 sextos. 1, 2 cuartos. 1, 2, 3 sextos. De esta manera, identificamos que tienen exactamente la misma superficie cubierta entre una y otra, ya que ambas fracciones son equivalentes.
Sigamos desarrollando algunos ejemplos más. ¿Cómo saber cuál de las dos fracciones es la mayor? Averigüémoslo. Tenemos 3 décimos y 3 veinticincuavos. Queremos saber cuál de las dos fracciones es la de mayor orden de magnitud. Así que apoyémonos de las representaciones gráficas. Observen las superficies coloreadas en cada caso. ¿Qué dicen? ¿Cuál tiene mayor superficie coloreada? Tomemos una de las figuras y tratemos de sobreponerla en la otra para poder verificarlo. ¿Cuál es mayor? Exacto, 3 décimos. Revisemos otro ejemplo. Colocamos un quinto y colocamos un sexto. ¿Cuál es mayor? ¿Qué observan de las superficies coloreadas? Tratemos de sobreponer una con la otra. ¿Cuál es mayor? Exacto, un quinto. Siguiente ejemplo, 4 dieciseisavos y 6 veintitrésavos. ¿Cuál es mayor? Hagamos lo mismo que en el ejemplo anterior y la mayor es 6 veintitrésavos. Sigamos con el tema de las competencias entre atletas y pensemos que si un famoso atleta mejoró su récord en la carrera de los 100 metros planos por 9.6 segundos y que vuelve a correr y ahora hace 9.5 segundos, sigue practicando y disminuye su tiempo entre 9.5 y 9.6 segundos. ¿Eso es posible? Sí, porque hay números decimales entre estas cifras. Pero, ¿existen fracciones entre 1/2 y 3/4? Claro que sí, y esto es debido a la propiedad de densidad de los números fraccionarios y decimales. Para entender un poco mejor, veamos el siguiente video. Hola, ¿cómo sigues? Un poco mejor. ¿Cómo te fue, amiga? ¿Qué vieron hoy en la escuela? Vimos la propiedad de densidad de los números fraccionarios y decimales. ¿La qué? La propiedad de densidad dice que entre dos números, ya sean fraccionarios o decimales, existen otros. Pero eso sucede con cualquier número, ¿no? No necesariamente. A ver, dime algún número natural que esté entre 6 y 7. Ninguno. Mira, vamos a ver un ejemplo con números decimales. ¿Qué decimal está entre 4.3 y 5.3? 4.5, 4.8 o el 5.1. ¡Exacto! A ver, ahora algo más complicado. Ya sé. 2 decimales que tengan cifras decimales subsecuentes. Por ejemplo, ¿qué número decimal está entre 6.5 y 6.6? Es decir, que sea más grande que 6.5 pero más chico que 6.6. Así es. Pues ya no hay ninguno. Piensa, no contestes tan rápido. El 6.55, por ejemplo. Muy bien. Ahora, entre 6.55 y 6.56. Ahora sí ya no hay. Fíjate bien, entre 6.55 y 6.56. Pues... ya sé. 6.553 o 6.558, ¿no? Exacto. Cualquiera de ellos y muchos más. Así podríamos seguir encontrando más números. Por eso, entre dos números decimales, siempre existe otro. ¿Cómo encontramos una fracción que esté entre dos fracciones que tienen el mismo denominador? Por ejemplo, entre 2/5 y 4/5. Pues 3/5. ¡Exactamente! 3/5 es mayor que 2/5 y menor que 4/5. A ver, otro ejemplo.
Busca una fracción que esté entre 1/4 y 5/6. Es decir, que sea mayor que 1/4 y menor que 5/6. Uy, eso está más difícil. Déjame pensar. Ya sé. Voy a trazar una recta numérica para ubicar los dos números. Como son fracciones propias, ambas están entre 0 y 1. Si el común denominador es 12, 1/4 equivale a 3/12 y 5/6 equivale a 10/12. Entonces, hay varias fracciones entre ambas. Por ejemplo, 4/12 que es igual a 1/3 o 9/12 que es igual a 3/4. Muy bien. También podríamos mencionar 6/12 que equivale a 1/2. Ahora, otra más difícil. Encuentra una fracción entre 2/5 y 3/5. Ah, pues... a ver, ubico en una recta numérica 2/5 y 3/5, ¿no? Y la fracción que esté a la mitad, pues esa es. Muy bien, pero ¿cómo sabemos qué fracción es? No sé. En este caso, para encontrar la solución, hay que buscar otra pareja de fracciones equivalentes a 2/5 y a 3/5, con un denominador mayor que 5. Por ejemplo, con denominador 10. Entonces, 2/5 es equivalente a 4/10 y 3/5 es equivalente a 6/10. Ya, claro. Entonces, entre ellas está 5/10. Exacto. Entre dos fracciones siempre existe otra. O mejor dicho, entre dos fracciones hay infinidad de fracciones. Cada vez puedes encontrar algún punto que esté a la mitad de dos fracciones y luego otro que esté a la mitad. Y así. ¡Es cierto! ¿Y esa propiedad cómo dijiste que se llama? La propiedad de densidad de los números fraccionarios. ¿Se dieron cuenta que siempre habrá un número infinito de números racionales entre cualquier pareja de números diferentes entre sí? Muy bien. Ahora, observemos la densidad entre fracciones. ¿Por qué los números racionales tienen la propiedad de densidad? Comprobémoslo. Acompáñenme. Nos apoyaremos de un segmento de recta numérica. Posteriormente, vamos a elegir dos números para este ejemplo. Utilizaremos el 0 y el 1. ¿Cuál es el número que se encuentra exactamente a la mitad entre el 0 y el 1? ¡Exacto! 1/2. Si volviéramos a dividir el segmento de recta exactamente a la mitad entre 0 y 1/2 y 1/2 y 1, ¿qué obtendríamos? Muy bien, cuartos. 1/4, 2/4, 3/4 y nuestro entero. Dividamos cada cuarto exactamente a la mitad. ¿Qué obtenemos? Exacto, octavos. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 y nuestro entero. Dividamos cada octavo exactamente a la mitad. ¿Qué partes obtenemos? Muy bien, 16avos. 1 16avo, 2 16avos, 3 16avos y así sucesivamente hasta llegar a nuestro entero. Dividamos cada 16avo exactamente a la mitad. ¿Qué obtenemos? Muy bien, 1 32avo, 2 32avos, 3 32avos y así sucesivamente hasta que lleguemos a nuestro entero o unidad. Ahora sí, tomamos una fracción. Pueden elegir la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo elegiré 9 16avos. ¿Cuál sería una fracción con menor valor de magnitud que esta fracción? Una fracción con menor valor puede ser 17 32avos. ¿Y una más pequeña?
Muy bien. 19/32. ¿Es posible continuar dividiendo cada 32avo exactamente por la mitad? Sí es posible y obtendríamos 64avos. Entonces, ¿por qué los racionales son densos? De acuerdo con las divisiones que hicimos a cada segmento de recta, identificamos que, dados los números fraccionarios, siempre encontraremos un número fraccionario entre ellos. Esta propiedad está presente en los números fraccionarios y decimales. Resumiendo, para identificar el numerador y el denominador de una fracción, pueden ver el primero como la cifra que numera la fracción y el segundo como la cifra que denomina las partes en las que está compuesta una unidad. También se pudieron haber presentado dificultades al identificar cómo usar los signos de mayor que y el menor que. Recuerden, la apertura del signo siempre se colocará hacia el número mayor. No olviden que entre los números racionales siempre existirán más números entre ellos, sin importar cuántos números hay entre sí mismos. Estos temas los pueden localizar en su libro de secundaria de matemáticas de primer grado. Como reto, podrían ir contestando las actividades correspondientes. Si no tienen su libro, pueden acudir a las ligas que se mostrarán más abajo o volver a ver la sesión en otro momento. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital,